¿Ha habido alguna vez un instante en que alguien le mira directamente y le ordena realizar una acción tan completamente absurda, tan profundamente injusta, que su mente se congela momentáneamente? Como si esperara una broma, él solo bromeaba, que nunca se materializa. Esa fue mi experiencia, de pie en el porche de mi propia cabaña, una estructura que mi abuelo levantó con su propio esfuerzo, un lugar imbuido de más recuerdos de los que podría enumerar, al oír a Beatriz Montero, presidenta de la recién constituida Asociación de Propietarios de Residencial Vistalago, informarme de que tenía un ultimátum de 30 días para derribarla. 30 días, o habría consecuencias. Me cuesta creerlo incluso ahora, a pesar de haberlo vivido. Esta narración, bueno, demuestra que en ocasiones un individuo, armado con conocimientos específicos y una considerable indignación justificada, puede lograr hazañas monumentales o, en esta situación particular, transformar todo un vecindario. Mi cabaña representaba más que una mera construcción, era un legado, enclavada en una apartada península privada en el lago Susurros. Era modesta, construida con madera de la región, con una ancha chimenea de piedra y un porche que había visto más amaneceres de los que Beatriz Montero probablemente había consumido comidas calientes. Mi abuelo, un individuo que comprendía el terreno como un poeta capta el lenguaje, había adquirido la parcela, y, según se supo después, una sección considerablemente mayor, allá por los años 40. Era topógrafo de profesión, pero artista de espíritu, y esta cabaña constituía su obra cumbre de tranquilo aislamiento. Yo había pasado allí todos los veranos de mi juventud, aprendiendo a pescar, a hacer cabrillas en el agua y a reconocer constelaciones, muy lejos del bullicio de la ciudad. Tras su muerte, se transformó en mi refugio, un lugar para el rejuvenecimiento y la contemplación. Verá, soy ingeniero, un solucionador profesional de problemas, y la serena lucidez que ofrecía el lago era vital para mi ocupación y bienestar personal. La había conservado esmeradamente, honrando su pasado, asegurándome de que permaneciera sólida y segura, una fusión ideal de encanto rústico y gracia discreta. Ciertamente no era una mancha antiestética, a menos que, naturalmente, a uno le ofendiera cualquier cosa que no rezumara riqueza ostentosa y uniformidad insulsa. El proyecto residencial Vistalago había surgido aproximadamente una década antes en la orilla opuesta de una pequeña ensenada frente a mi península. Consistía en un conjunto de esas casas excesivamente grandes e idénticas, todas con un aspecto algo sorprendido, apiñadas en parcelas apenas suficientes para sus propias siluetas. Les había prestado poca atención. Mi propiedad estaba, a mi entender, claramente separada, dividida por el agua y una densa arboleda de pinos maduros que mi abuelo había conservado a propósito como pantalla natural. Mi primer conocimiento de cualquier asociación de propietarios llegó a través de un folleto impreso con ostentación y fijado a mi buzón, que anunciaba su constitución y detallaba normativas comunitarias más apropiadas para una calle sin salida suburbana que para un enclave lacustre. Lo había desechado, suponiendo que no me concernía. Mi terreno no estaba incluido en su urbanización, o eso creía yo. Aproximadamente una semana después de la aparición del folleto, Beatriz Montero hizo su llegada. Subió por mi largo camino de grava en un impecable todoterreno blanco que parecía totalmente ajeno a la tierra. Su motor emitía un ronroneo ligeramente contenido, que parecía reflejar su propio temperamento. Era una señora de cierta edad, impecablemente peinada, ataviada con lo que solo podría describirse como ropa informal ostentosamente cara, del tipo que pretende provocar sentimientos de insuficiencia en quienes visten prendas verdaderamente cómodas. Tenía la boca fruncida en una mueca perpetua de desaprobación, y sus ojos, sutilmente agrandados por unas gafas de diseño, inspeccionaron mi cabaña con una expresión que un inspector de sanidad podría usar para un restaurante destartalado. «Señor Jiménez», afirmó, en lugar de preguntar, con esa voz penetrante y áspera de quien está acostumbrado a una obediencia incuestionable. «Soy yo», respondí, saliendo al porche y limpiándome la grasa de las manos. Estaba reparando la vieja bomba de agua. «¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Beatriz Montero», proclamó, como si revelara su condición real. «Presidenta de la Asociación de Propietarios de Residencial Vistalago». Hizo una pausa,
evidentemente esperando cierto grado de deferencia. Como tal deferencia no apareció, prosiguió, su edificación aquí, señaló vagamente mi cabaña con un gesto despectivo de la mano, mientras sus pulseras tintineaban como diminutas campanillas irritadas, se ha convertido en motivo de preocupación para la asociación. ¿Preocupación?, inquirí, empezando a arquear las cejas. ¿Qué tipo de preocupación? Este era, después de todo, mi terreno privado, mucho más allá de su supuesta autoridad. Francamente, es una defesio, sentenció, arrugando la nariz como si detectara un olor ofensivo. Y lo que es más importante, está bloqueando el acceso previsto de la comunidad al lago. El anterior propietario de su parcela tenía un acuerdo extraoficial, comprende. Esto era información completamente nueva para mí, mi abuelo no era de los que hacían acuerdos informales que pusieran en peligro su propiedad. Mantuve un tono ecuánime. Mi abuelo poseyó este terreno durante más de 70 años. Construyó esta cabaña personalmente. No existe ningún punto de acceso comunitario aquí. Esto es terreno privado. El embarcadero público se encuentra a 3 kilómetros siguiendo la orilla. Beatriz emitió un suspiro de impaciencia puramente fingida. Mire, señor Jiménez, Residencial Vistalago es una comunidad selecta. Mantenemos ciertos estándares y tenemos planes para un muelle comunitario y una zona de ocio. Su cabaña obstruye estos planes. Estoy segura de que tampoco cumple con la normativa, añadió, dedicándole otra inspección despectiva. Probablemente sea una construcción sin licencia. Cada palabra se sentía como una pequeña punzada. Sin licencia. Mi abuelo era un topógrafo titulado que prácticamente escribió la guía sobre métodos de construcción de la región. Adefesio. Esta cabaña poseía más carácter que todo Residencial Vistalago. Sentí ese familiar hervor gradual en mi pecho, la sensación que invariablemente presagiaba o un largo periodo de resolución de problemas o una confrontación directa. Señora Montero, dije, con un tono peligrosamente sereno, esta cabaña es totalmente sólida, completamente legal, y ha existido más tiempo que cualquier residencia en su urbanización. No existe ninguna servidumbre pública o comunitaria en esta propiedad. Le recomiendo que verifique su información y consulte sus planos catastrales. Ella realmente se mofó. Nuestro equipo legal ha examinado todos los documentos pertinentes. El plano inicial de Residencial Vistalago indica claramente una servidumbre de paso para servicios y acceso que atraviesa esta misma área. Señaló imprecisamente hacia mi pequeña orilla arenosa. Esto es para la mejora de toda la comunidad. Su abuelo probablemente gozaba de un derecho adquirido, por así decirlo. Sin embargo, tal consideración no se aplica a propietarios posteriores que permiten que la propiedad se deteriore y obstaculicen el progreso de la comunidad. ¿Deterioro? Le puse techo nuevo el otoño pasado y cambié 2 ventanas la primavera anterior. No hay deterioro alguno, declaré inequívocamente. Eso es subjetivo, replicó con un resoplido. Y nuestro punto de vista, como la asociación que actúa en nombre de todos los propietarios, es que esta edificación debe ser retirada. Afecta negativamente al valor de las propiedades. Es una defesio. Está obstruyendo un acceso legítimo. Entonces sacó una carta pulcramente doblada de su costoso bolso. Esto sirve como notificación oficial de la Asociación de Propietarios de Residencial Vistalago. Se le conceden 30 días para demoler la estructura y desalojar el lugar. El incumplimiento llevará a que la asociación emprenda su retirada, y se le facturarán todos los gastos relacionados, además de cuantiosas penalizaciones diarias. Acepté la carta, con la mano notablemente firme. La absoluta y pura audacia del asunto era asombrosa. Demoler la cabaña de mi abuelo, mi cabaña, para que su pequeña asociación pudiera acceder más fácilmente al agua. La abrí. Todo estaba detallado en términos duros y amenazantes, haciendo referencia a estatutos que nunca había consentido, servidumbres ausentes en mis escrituras y normativas que eran inaplicables. Llevaba la firma de Beatriz Montero, presidenta, y otros 2 nombres desconocidos,
probablemente sus socios de la junta, los facilitadores. Levanté la vista hacia ella, su expresión era de complaciente seguridad. Realmente pensaba que tenía todas las ventajas. Supuso que yo era simplemente un aficionado de fin de semana al que podría intimidar para que cediera. Desconocía a la persona a la que se enfrentaba o, lo que es más importante, los cuidadosos arreglos que mi abuelo había establecido muchos años antes. La sorpresa preliminar se estaba desvaneciendo, dando paso a una determinación firme y férrea. Esto no era simplemente un ataque a mi tierra, era una afrenta al legado de mi familia y a la decencia fundamental. Señora Montero, dije deliberadamente, volviendo a doblar meticulosamente la carta y guardándola en mi bolsillo, está usted profundamente mal informada, y creo que llegará a lamentar esta acción. Su sonrisa fue leve y desagradable. Lo dudo mucho, señor Jiménez. La asociación siempre consigue sus objetivos. Contamos con excelentes asesores legales. 30 días. Giró sobre sus talones, su absurdo todoterreno levantando grava al dar marcha atrás, una última muestra de polvo y altivez. Permanecí allí durante un tiempo considerable, la tranquilidad del lago envolviéndome, en agudo contraste con la agitación que se desarrollaba en mi interior. 30 días. Me había concedido 30 días. No sabía lo que yo podía descubrir en 30 horas, mucho menos en 30 días. Mi abuelo construía más que cabañas, establecía legados y lo registraba meticulosamente todo. Y yo, su nieto, el ingeniero, estaba a punto de desenterrar uno de esos legados. Esto ya no se trataba solo de preservar mi cabaña. Se trataba de desmantelar el pequeño dominio de prepotencia de Beatriz Montero. La contienda, como suele decirse, había comenzado. Mi acción inmediata tras la dramática salida de Beatriz Montero fue preparar una cafetera bien cargada y sacar los viejos archivos de mi abuelo. Él era más que un topógrafo, era un cartógrafo de su territorio personal, un archivero meticuloso de cada escritura, levantamiento, permiso y correspondencia relativa a sus propiedades. Su método de organización era notable, una clara indicación de un intelecto metódico. Sabía que la escritura original de la parcela de mi cabaña estaba entre ellos, junto con los levantamientos que él mismo había realizado. Mi objetivo inicial era encontrar pruebas definitivas para refutar la afirmación de Beatriz sobre una servidumbre. Localicé mi escritura sin dificultad, era un documento lúcido e inequívoco que delineaba los perímetros de mi península, desprovisto de cualquier referencia a servidumbres de la asociación o derechos de paso. Los levantamientos proporcionaban aún más detalles, ilustrando curvas de nivel, límites ribereños y anotaciones con su reconocible y precisa caligrafía. No había absolutamente ninguna prueba que corroborara la afirmación de Beatriz. Sus asesores legales, suponiendo que existieran o se hubieran molestado en investigar, eran ineptos o deshonestos. Sospechaba una mezcla de ambos, fuertemente influenciada por la imperiosa seguridad en sí misma de Beatriz. Sin embargo, mientras examinaba los mapas, otro detalle comenzó a preocuparme. Mi abuelo empleaba un método distintivo de referencias cruzadas. Una anotación en el levantamiento de mi península hacía referencia a una parcela más extensa, la parcela B, Finca Lago Susurros, acompañada de un número de archivo correspondiente. Mi curiosidad se despertó. Investigué más a fondo en el archivador, un alto mueble de roble con un ligero aroma a papel viejo y tabaco de pipa. Este empeño ya no era meramente defensivo, se trataba de comprender la situación completa. La beligerancia de Beatriz había activado una faceta de mi mente que disfrutaba con los desafíos intrincados, la parte que prosperaba desentrañando complejidades. Localicé el expediente de la parcela B. Era considerablemente más voluminoso que el de la modesta parcela de mi cabaña. Contenía escrituras anteriores, mapas topográficos históricos que databan de principios del siglo XX y un documento que hizo que mi pulso se acelerara, un contrato de arrendamiento por 99 años de 1924. El arrendatario era una empresa maderera, desaparecida hacía mucho tiempo. El arrendador era mi bisabuelo. La propiedad detallada en el contrato no era simplemente una extensión de tierra no identificada.
Mientras cotejaba los linderos y mediciones con un mapa del SIC provincial contemporáneo desplegado en mi ordenador portátil, una sonrisa gradual e incrédula se formó en mi rostro. La parcela B no solo colindaba con mi cabaña, constituía residencial Vistalago. Toda la urbanización, cada residencia sobredimensionada, cada césped meticulosamente cuidado, cada carretera asfaltada, el pequeño y satisfecho reino de Beatriz Montero, estaba construido sobre una propiedad arrendada a mis antepasados. Las ramificaciones eran asombrosas. El contrato, redactado con sumo cuidado, contenía estipulaciones sobre el uso del suelo, la reversión de las mejoras en caso de terminación o incumplimiento, y los derechos inequívocos del arrendador. Debía terminar, calculé, en 2023, el año anterior. Mi abuelo, seguido por mi padre, y ahora yo como heredero y fideicomisario del patrimonio familiar, evidentemente habíamos permitido que continuara, probablemente porque los pagos del arrendamiento, aunque pequeños para los estándares actuales, habían sido remitidos consistentemente por una serie de entidades que habían obtenido los derechos del arrendatario con el tiempo. Los últimos pagos provenían de Constructora Vistalago S.A., la empresa responsable de construir las casas antes de declararse en quiebra, tras lo cual los propietarios probablemente habían constituido su asociación. La propia asociación probablemente carecía de cualquier vínculo contractual directo con el arrendamiento inicial, poseyendo solo un presunto derecho a ocupar un terreno cuya titularidad fundamental evidentemente habían pasado por alto o, más probablemente, ignorado deliberadamente. La orden de Beatriz de demoler mi cabaña, situada en una propiedad que poseía en su totalidad y que nunca estuvo incluida en ese contrato de arrendamiento, no era meramente presuntuosa, era desastrosamente desacertada. Estaba intentando intimidar al dueño del terreno bajo todo su vecindario. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de esfuerzo concentrado. Me puse en contacto con el abogado de mi familia, un profesional astuto y experimentado llamado Arturo Vargas, que había gestionado los asuntos de mi abuelo. Tras detallarle las circunstancias y transmitirle copias del contrato de arrendamiento y las anotaciones de mi abuelo, se produjo un prolongado silencio al teléfono, seguido de un suave silbido. Miguel, pronunció, con un tono teñido de incredulidad y entusiasmo, ¿eres consciente de la importancia de lo que posees? Este contrato es absolutamente vinculante. Y si terminó el año pasado sin ninguna negociación para su renovación, bueno, los residentes de Residencial Vistalago son, por decirlo suavemente, ocupantes no autorizados, intrusos en tu propiedad. Me recomendó que recopilara toda la correspondencia, fotografías y cualquier prueba perteneciente al acoso de la asociación. Además, propuso un estudio de títulos para asegurar con absoluta certeza que ninguna manipulación posterior hubiera oscurecido la titularidad de mi familia. Pero basándome en lo que has presentado, comentó Arturo, tu abuelo aseguró esto impecablemente. Beatriz Montero ha iniciado un conflicto con un poder latente, y tú, joven, estás a punto de despertarlo. Simultáneamente, Beatriz no daba señales de ceder. Comencé a recibir cartas de notificación de infracción de aspecto oficial de la asociación. Una citaba un tono de pintura exterior no aprobado en mi cabaña, el mismo tinte de cedro envejecido que había lucido durante 3 décadas. Otra se refería a un paisajismo descuidado, aludiendo aparentemente a las flores silvestres autóctonas y las agujas de pino que yo consideraba parte de su atractivo. Cada notificación incluía una amenaza de multas diarias crecientes. Posteriormente, comenzaron las maniobras pasivo-agresivas. Alguien empezó a depositar sus bolsas de basura justo al inicio de mi camino de entrada. En 2 ocasiones, encontré clavos esparcidos por la grava, actos menores destinados a fastidiar e intimidar. Registré meticulosamente todos los incidentes, tomando fotografías y anotando fechas y horas. Instalé un par de discretas cámaras de seguridad activadas por movimiento que vigilaban mi camino de entrada y el acceso a mi cabaña. Mis conocimientos de ingeniería facilitaron esto, e incluso las configuré para transmitir las grabaciones a un servidor seguro en la nube. Una tarde, llegó un joven de aspecto ansioso de una empresa local de poda de árboles.
Afirmó que la asociación había contratado sus servicios para retirar unos árboles peligrosos a lo largo de la ribera, precisamente donde se encontraban los queridos arces viejos de mi abuelo, los árboles que proporcionaban una sombra perfecta para mi porche. Le informé cortés pero firmemente que estaba en propiedad privada, le mostré mis mojones topográficos y le aclaré que cualquier tala de árboles se consideraría vandalismo y allanamiento, añadiendo que ya me había puesto en contacto con el sheriff por entrada no autorizada. Se disculpó profusamente y se marchó rápidamente, probablemente contento de haberse librado de la situación. Beatriz estaba intensificando innegablemente sus esfuerzos, intentando provocar una respuesta o quizás invadir gradualmente mi propiedad. El estudio de título resultó completamente claro. El fideicomiso de mi familia era el propietario indiscutible de la parcela B, libre de cargas. Siendo el contrato de arrendamiento la única carga importante, una carga ahora caducada, Arturo comenzó a redactar las notificaciones legales necesarias. Nuestro plan no era simplemente instruir a Beatriz para que cesara sus acciones concernientes a la cabaña. Teníamos la intención de notificar a toda la asociación de propietarios de Residencial Vistalago, y consecuentemente a cada propietario dentro de ella, que su ocupación de ese terreno dependía en adelante del consentimiento expreso del propietario, yo mismo, y que tal consentimiento no se otorgaría bajo la dirección actual de la asociación. La ironía era deliciosa. Beatriz codiciaba mi pequeña porción del lago, pronto descubriría que yo poseía la totalidad de él, y ella ya no era bienvenida a participar. La emoción era más que simple reivindicación, era un profundo sentimiento de asumir el papel de mi abuelo, de utilizar la previsión que él había demostrado todos esos años antes. Había reconocido el valor de la tierra y la había salvaguardado. Ahora, la responsabilidad era mía. El ultimátum de 30 días que Beatriz había emitido se acercaba rápidamente. Opté por permitir que se acercara más, permitiéndole deleitarse con su supuesta autoridad un poco más. Su caída sería así mucho más estrepitosa. Arturo Vargas, mi abogado, era un individuo que valoraba las sutilezas de la maniobra legal tanto como yo valoraba un diagrama expertamente elaborado. Era de la vieja guardia, poseedor de un intelecto agudo y una tenacidad de bulldog, ocultos bajo una refinada conducta. Cuando finalmente tuvo toda la documentación, los detallados archivos de mi abuelo, los estudios de títulos validados, el contrato de arrendamiento caducado y mi creciente expediente sobre la campaña de acoso de Beatriz Montero, que incluía grabaciones de cámaras de seguridad de lo que parecía sospechosamente el todoterreno igualmente impecable pero de distinto color de Beatriz, deteniéndose cerca de mi camino de entrada una noche poco antes de que se encontrara una nueva dispersión de clavos. Se reclinó en su sillón de cuero, juntó las yemas de los dedos y emitió un suspiro de satisfacción. Miguel, dijo, esto es más que una simple victoria, es una obra de arte legal, gracias a tu abuelo. Ese hombre fue un visionario. Las condiciones de reversión de este contrato de arrendamiento son excepcionalmente explícitas. A su terminación, sin renovación, o en caso de incumplimiento sustancial por parte del arrendatario o sus sucesores, el terreno y todas las mejoras fijas sobre él revierten al arrendador, libres de cargas. Dejó que esto calara. Todas las mejoras fijas. Eso incluye casas, carreteras, todo. Apreté la mandíbula. Entonces, en teoría, poseo sus casas. Teórica y prácticamente, sí, afirmó Arturo. Ahora bien, adoptar esa postura inmediatamente es bastante contundente. Lo que indiscutiblemente se nos permite hacer es notificarles que el contrato de arrendamiento que rige su urbanización ha caducado, que actualmente están ocupando el terreno sin un acuerdo legítimo, y que la ocupación continuada requiere un nuevo acuerdo contigo, el propietario, o su marcha. Hizo una pausa. Considerando la conducta de esta presidenta de la asociación, dudo que una carta cortés comunique adecuadamente la gravedad de las circunstancias. Beatriz, actuando predeciblemente, dictó nuestra siguiente acción. Aproximadamente una semana antes de la expiración de su autoimpuesto plazo de demolición de 30 días para mi cabaña, recibí una carta certificada. No provenía únicamente de la asociación,
sino de un bufete de abogados que recordaba vagamente como uno de esos bufetes agresivos y oportunistas, aunque especializado en conflictos de asociaciones de propietarios. La comunicación era un cese y desistimiento oficial concerniente a mi estructura supuestamente sin licencia y a la presunta obstrucción de propiedad comunitaria. Afirmaba además que si la cabaña no era demolida para la fecha límite, la asociación había obtenido una orden judicial, o eso aseveraban, para acceder a mi propiedad y demolerla. Incluso habían adjuntado un presupuesto absurdamente exagerado de un contratista de demolición. El descaro absoluto era asombroso. Estaban amenazando con la destrucción de mi hogar, basándose en falsedades y autoridad fabricada. Arturo, dije por teléfono, con la voz constreñida por la furia contenida, aseguran poseer una orden judicial. ¿Es siquiera posible que la obtengan tan rápidamente, ex parte, sin que yo fuera notificado formalmente ni informado de una audiencia? Arturo soltó una risa seca. Extremadamente improbable para una situación de esta naturaleza, Miguel, particularmente considerando los límites de la propiedad. Es un engaño, uno muy agresivo. Están intentando asustarte para que te sometas. O quizás Beatriz ha logrado engañar a algún funcionario mal pagado de un juzgado con un plano catastral alterado. Debemos confirmar si tal orden realmente existe. Más crucialmente, sin embargo, esto representa el exceso que necesitábamos. Esto ya no es mero acoso, es una amenaza documentada de destrucción de propiedad privada bajo falsas pretensiones por parte de una organización que, a su vez, está cometiendo allanamiento. Tenía razón. La arrogancia de Beatriz fue su perdición. Su convicción en su propia autoridad y su desdén por mí la habían llevado a extralimitarse. Mi determinación se solidificó. Esto ya no se trataba únicamente de salvaguardar mi cabaña, ni siquiera de afirmar mi titularidad sobre la parcela más extensa. Esto concernía a la rendición de cuentas, concernía a desmantelar el sistema de poder corrupto y opresivo que Beatriz había establecido. Le pregunté a Arturo sobre la medida más extrema, no simplemente negociar nuevos arrendamientos, sino afirmar activamente mi derecho a recuperar el terreno y sus mejoras, dado el contrato caducado y su conducta agresiva. Arturo aconsejó prudencia. Esa es una medida severa, Miguel. Desplazar a todo un vecindario, la percepción pública podría ser problemática, aunque legalmente tu posición es firme. Sin duda transmitiría un mensaje contundente. Naturalmente, podríamos presentarles la opción de comprarte sus parcelas a valor justo de mercado, de suscribir nuevos contratos de arrendamiento individuales. Ese sería el enfoque más estándar. Sin embargo, si ellos, o esta asociación en particular, persisten en su beligerancia después de ser informados de las circunstancias reales de propiedad, Beatriz Montero no cederá, afirmé. Contenderá. Tergiversará. Intentará movilizar a los propietarios con una historia inventada de desgracias sobre un arrendador irrazonable. No entrará en razón hasta que la razón sea la única superviviente entre las ruinas de su mezquino dominio. Consideré a los otros propietarios. ¿Eran todos semejantes a Beatriz? Probablemente no. Sin embargo, la junta de la asociación, los facilitadores que respaldaron esas cartas amenazantes, eran culpables. Y cualquier residente que permitirá pasivamente que Beatriz pisoteara la decencia básica y los principios legales también compartía parte de la culpa. Preparémonos para cualquier eventualidad, Arturo. Sin embargo, deseo conservar la opción de eliminar todo el aparato de la asociación. Si desean residir allí, será bajo mis condiciones, condiciones equitativas, sin rastro de Beatriz Montero ni sus asociados. Arturo comenzó su trabajo. Inicialmente confirmó, como se anticipaba, que no existía ninguna orden judicial válida para la demolición. Los representantes legales de la asociación habían sido engañados por Beatriz o eran parte del engaño. Posteriormente preparó un extenso conjunto de documentos, una notificación oficial de terminación del contrato de arrendamiento dirigida a la Asociación de Propietarios de Residencial Vistalago y a cada propietario individual, una declaración precisa de la titularidad de mi familia sobre la parcela B,
copias del contrato de arrendamiento original con la cláusula de reversión enfatizada, y una directiva para que la asociación cesara instantáneamente todo acoso y amenazas dirigidas a mí y a mi propiedad. El paquete contenía además una propuesta: la asociación podría disolverse, y los propietarios individuales podrían entonces contactarme para negociar ya sea la adquisición de su parcela particular a un valor tasado justo, menos el valor del terreno no urbanizado que ocupaban actualmente, centrándose naturalmente en la edificación misma, o un nuevo y equitativo contrato de arrendamiento de terreno a largo plazo directamente conmigo. Se estableció un plazo firme para una respuesta colectiva de los propietarios que señalara su disposición a seguir esta solución cooperativa. Una incapacidad para responder positivamente, o cualquier acción agresiva adicional por parte de la asociación, desencadenaría procesos formales de desalojo contra toda la urbanización. Determinamos que el método más efectivo para entregar esta sorprendente noticia era en la próxima reunión de la asociación. Beatriz, según un aviso sutilmente colocado en su tablón de anuncios comunitario, que apenas podía discernir usando prismáticos desde la ventana del ático de mi cabaña, había convocado una sesión de emergencia para deliberar acciones concernientes a la propiedad incumplidora en Península del Saliente, número 1, mi cabaña. La fecha era solo 2 días antes de su ultimátum de demolición. Ideal. Ella anticipaba su victoria, ajena a que estaba orquestando su propia caída pública. Experimenté una sombría sensación de satisfacción. Había deseado una confrontación, estaba a punto de enfrentarse a un conflicto a gran escala, un conflicto que ya había perdido antes de que se disparara efectivamente el primer tiro. Gracias a la prudencia de mi abuelo 70 años antes, el ingeniero Modesto estaba a punto de causar una perturbación significativa. La tormenta no solo se estaba gestando, estaba a punto de estallar. La noche designada para la sesión de emergencia llegó con un agudo frescor otoñal en la atmósfera, del tipo que inspira aprecio por un fuego acogedor o, en este caso, la ferviente anticipación de una justicia inminente. El Club Social de Residencial Vistalago, una construcción relativamente reciente con un exceso de revestimiento beige y un pórtico desmesuradamente grande, estaba brillantemente iluminado. Automóviles, predominantemente costosos todoterrenos y berlinas similares al de Beatriz, ocupaban el área de estacionamiento. Me había vestido sencillamente con una camisa de trabajo limpia y vaqueros, contrastando intencionadamente con la vestimenta anticipada de la dirección de la asociación. Arturo, con aspecto eminente en un traje oscuro, me saludó en la entrada. Sostenía un maletín de cuero muy usado que parecía vibrar con la masa de los documentos que contenía. ¿Estás preparado, Miguel?, inquirió, con una leve sonrisa casi imperceptible en sus labios. Es la hora, respondí, experimentando una inusual sensación de compostura. Los meses precedentes de exasperación, ira y preparación detallada habían culminado en este momento. Entramos en una sala que vibraba con una mezcla de expectación y fastidio. Aproximadamente 50 o 60 propietarios estaban presentes, una combinación de parejas mayores y familias más jóvenes. Beatriz Montero estaba de pie ante un atril en la parte delantera, acompañada por otras 2 personas que identifiqué por la correspondencia amenazante, una mujer de aspecto severo con un corte de pelo duro, probablemente la secretaria, y un hombre corpulento y calvo que parecía perpetuamente incómodo, seguramente el tesorero. Beatriz estaba en su elemento, deleitándose con la atención, su voz amplificada por un micrófono, ya presentando su versión de la situación. Y así, a pesar de nuestros recurrentes esfuerzos de buena fe para resolver este asunto pacíficamente, estaba articulando, con un tono saturado de fingida seriedad: el señor Jiménez ha persistido en su obstinado incumplimiento, negándose a reconocer los derechos de la comunidad o el estado peligroso y poco atractivo de su ruinosa edificación. Un pequeño número de asistentes asintió de acuerdo, principalmente en las primeras filas donde sus más ardientes defensores estaban incuestionablemente posicionados. No había observado nuestra llegada. Mientras hacía una pausa para lograr un efecto teatral, Arturo carraspeó audiblemente, un sonido cortés pero resuelto que resonó en la sala. Disculpe, señora presidenta, dijo, con voz tranquila pero imbuida de autoridad,
podríamos intervenir antes de que continúe con esta descripción inexacta. Todas las miradas se volvieron en nuestra dirección. Beatriz parpadeó, su rostro impecablemente maquillado traicionando brevemente su compostura. Evidentemente no había anticipado mi presencia, y mucho menos acompañado de representación legal. ¿Quiénes son ustedes?, titubeó, agarrándose al atril. Esta es una reunión privada de la asociación. Soy Arturo Vargas, asesor legal del señor Miguel Jiménez, declaró Arturo, avanzando. Y el señor Jiménez, como usted sabe, es el propietario del terreno que están deliberando actualmente. Posee el derecho a hablar, particularmente cuando sus derechos de propiedad están siendo tan flagrantemente distorsionados y puestos en peligro. El rostro de Beatriz adquirió un peligroso tono púrpura. Esto es intolerable. Seguridad, chilló, mirando frenéticamente a su alrededor. No había personal de seguridad, naturalmente, solo un par de hombres robustos con polos de Residencial Vistalago que parecían más desconcertados que amenazantes. Cálmese, Beatriz, intervine, colocándome al lado de Arturo, con un tono intencionadamente suave. No hay motivo para teatralidades. Simplemente estamos presentes para transmitir alguna información vital, información pertinente para cada individuo en esta sala. Señalé a los propietarios reunidos. Información que, francamente, usted debería haber conocido y difundido a sus miembros mucho antes. Un murmullo recorrió la asamblea. Beatriz tartamudeó, me niego a que se me dirija de esta manera. Señor Jiménez, usted está en infracción. Esa casucha suya será demolida. De hecho, señora Montero, intercedió Arturo sin problemas, abriendo su maletín, la cabaña del señor Jiménez no es la preocupación central esta noche. Esto sí lo es. Extrajo un voluminoso documento enrollado, una reproducción de alta calidad del mapa topográfico inicial de mi bisabuelo de la parcela B, superpuesto con el plano contemporáneo de Residencial Vistalago. Lo desenrolló dramáticamente, mostrándolo a la vista de todos. Esto, damas y caballeros, es un mapa que ilustra la titularidad real del terreno sobre el cual se ha construido Residencial Vistalago. Luego presentó una copia del contrato de arrendamiento de 99 años. Y esto, continuó, es un contrato de arrendamiento de 1924 que cubre toda esta extensión de terreno. El arrendador era el bisabuelo del señor Jiménez. El contrato finalizó el año pasado. No fue renegociado. El silencio fue tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler. Beatriz miró el mapa, luego el contrato, con la boca abierta y moviéndose silenciosamente como la de un pez varado. Eso es absurdo. Esto es propiedad de la asociación. Todos poseemos escrituras, exclamó un miembro del público, con un dejo de alarma en su voz. Ciertamente, ustedes poseen escrituras de sus residencias, confirmó Arturo. Sin embargo, esas escrituras están supeditadas a la titularidad fundamental del terreno. La promotora responsable de construir sus viviendas, Constructora Vistalago S.A., operaba bajo las disposiciones de este contrato. A la expiración del contrato, y esa empresa había dejado de existir hacía mucho tiempo tras su quiebra, los derechos sobre el terreno, y según lo estipulado por la cláusula 17b de este acuerdo, todas las mejoras fijas sobre él, revirtieron al arrendador. Es decir, al fideicomiso familiar del señor Jiménez, del cual él es el único fideicomisario. El tono de Arturo era similar al de un juez dictando sentencia. Avancé. Lo que esto significa, para todos, dije, mis ojos recorriendo las expresiones de asombro, es que durante el último año, todos ustedes han residido en un terreno que me pertenece, sin un contrato de arrendamiento legítimo. Legalmente hablando, están cometiendo allanamiento. La sala estalló en un clamor, con exclamaciones de incredulidad, rabia y aprensión. Beatriz estaba mortalmente pálida. Esto es una falsedad, un engaño, gritó, aunque su voz carecía de su certeza habitual. No es ningún engaño, señora Montero, declaré, mostrando mi propio montón de documentos. Se llama diligencia debida,
Una tarea que usted y su junta directiva claramente omitieron realizar antes de iniciar su mezquino plan para apropiarse de mi genuina propiedad privada para su acceso comunitario. A continuación, enumeré sus actos de acoso, las cartas amenazantes sobre mi cabaña totalmente legal, las afirmaciones falaces de una servidumbre, las notificaciones de infracciones espurias, el intento de que talaran mis árboles, los clavos en mi camino de entrada y la engañosa afirmación de una orden judicial de demolición. A medida que cada punto era corroborado por un documento o una fotografía mostrada en una pantalla portátil que Arturo había erigido discretamente, la atmósfera en la sala se transformó de desconcierto a temor emergente y, luego, para un número significativo, a furia dirigida directamente contra Beatriz. Ella nos dijo que esa cabaña era ilegal, gritó alguien. Afirmó que él era un individuo problemático, exclamó otro. La secretaria de aspecto severo y el tesorero corpulento parecían intentar volverse invisibles en sus asientos. Beatriz parecía al borde del colapso. Por lo tanto, esta es la situación actual, proseguí, mi voz atravesando la creciente conmoción. Beatriz Montero, actuando como presidenta de la asociación, no solo me ha sometido a acoso, sino que también los ha engañado profundamente a todos ustedes, colocando a cada propietario aquí en considerable peligro legal y financiero. Su conducta, ostensiblemente llevada a cabo en nombre de ustedes, ha sido malévola y se ha basado en un desconocimiento absoluto de la verdadera situación legal de toda esta urbanización. Dejé que esa afirmación resonara. Mi abogado ha preparado un paquete para cada propietario. Describe las circunstancias, incluye copias de los documentos pertinentes y propone un camino a seguir. Arturo y un asistente legal que había traído consigo comenzaron a repartir los sobres. Se les concede un plazo de 15 días para disolver esta asociación existente, destituir a Beatriz Montero y a los miembros culpables de su junta de cualquier función de autoridad, y consentir colectivamente en negociar nuevos y equitativos contratos de arrendamiento de terreno o acuerdos de compra directamente conmigo. Si optan por no hacerlo, o si soy sometido a una sola carta amenazante adicional o a un solo residuo más en mi terreno, iniciaré procedimientos de desalojo contra cada propiedad en Residencial Vistalago. Mi cabaña permanece. Su asociación, en su encarnación actual, está acabada. La decisión recae en ustedes. El silencio que siguió fue completo, interrumpido únicamente por el sonido de los sobres al abrirse. Beatriz Montero simplemente miraba, su dominio de intimidación suburbana desintegrándose a su alrededor mientras se desarrollaban los acontecimientos. La expresión de su rostro era más valiosa que cualquier vista panorámica del lago. Las consecuencias tras aquella reunión de la asociación fueron, por decirlo suavemente, monumentales en su rapidez e intensidad, particularmente para Beatriz Montero y sus asociados. Los propietarios, armados con pruebas irrefutables de su vulnerable posición y de la mala conducta de Beatriz, tomaron represalias feroces contra ella. Supe posteriormente que la reunión degeneró en un caos después de que Arturo y yo nos marcháramos, permitiéndoles procesar la impactante revelación. Hubo gritos, recriminaciones y peticiones de dimisiones instantáneas. Según los informes, fue una escena considerable. La imagen de autoridad meticulosamente construida por Beatriz se desintegró por completo. Sus cómplices en la junta, la severa secretaria y el sudoroso tesorero, supuestamente intentaron eludir responsabilidades, pero la prueba era abrumadoramente concluyente. Habían firmado conjuntamente las cartas amenazantes. Sus nombres aparecían en la correspondencia oficial de la asociación, ahora demostrada como fundada en falsedades y falta de conocimiento. La evasión era imposible. En menos de 48 horas, Arturo fue contactado por un abogado que actuaba en nombre de un comité ad hoc recién establecido de propietarios de Residencial Vistalago. Beatriz Montero y toda su junta habían presentado sus dimisiones, con efecto inmediato. La antigua asociación estaba, a todos los efectos prácticos, extinta. El comité transmitió su más profundo pesar por la conducta de la junta anterior y solicitó una reunión inmediata para deliberar las condiciones que yo había estipulado. El comportamiento ya no era altivo ni insistente, era deferente, casi hasta el punto de la desesperación.
Comprendían la autoridad que yo ejercía y, afortunadamente, optaban por un enfoque racional. Los enfrentamientos legales que Beatriz podría haber imaginado nunca ocurrieron. No tenía base válida para una reclamación. Sus abogados, tras examinar los documentos que Arturo suministró, copias de los cuales el comité ad hoc les envió rápidamente, probablemente le aconsejaron que cualquier litigio sería costoso, inútil y podría exponerla a responsabilidad personal por engañar a los miembros de la asociación. Desapareció de las inmediaciones de Residencial Vistalago casi instantáneamente. Su impecable todoterreno blanco fue observado cargado hasta los topes una semana después, abandonando la urbanización, permanentemente. Se rumoreaba que se mudó a varias regiones de distancia, probablemente para imponer su particular estilo de atractivo administrativo en otra comunidad incauta, aunque sospechaba que nunca más ejercería la autoridad con tanta imprudencia. Ciertamente, cabe esperar que así sea. Las discusiones con el nuevo comité de propietarios transcurrieron con inesperada facilidad. Estaban indudablemente aprensivos, pero también aliviados de estar libres del control de Beatriz. Varios de ellos admitieron haberse sentido incómodos con sus métodos confrontacionales, pero se habían sentido incapaces de resistírsele. Arturo y yo colaboramos con ellos para determinar valores de mercado equitativos para sus parcelas, esencialmente el valor del terreno en sí, ya que las casas habían revertido legalmente a mi propiedad con el contrato de arrendamiento caducado. No tenía ningún deseo de convertirme en un arrendador explotador ni de desalojar arbitrariamente a familias. Mi conflicto había sido con Beatriz y el opresivo sistema de asociación que ella encarnaba. Consecuentemente, les presenté dos alternativas. Podían adquirir el terreno bajo sus casas de mi propiedad a su valor tasado, convirtiéndose así en propietarios plenos y legítimos. Alternativamente, podían suscribir nuevos contratos de arrendamiento de terreno a largo plazo con pagos anuales razonables y condiciones claras y justas, condiciones que prohibían expresamente el establecimiento de cualquier nueva asociación que poseyera el tipo de poderes extensos que Beatriz había mal utilizado. La mayoría optó por comprar sus parcelas. Esto representó un gasto imprevisto sustancial para ellos, sin duda, pero salvaguardó sus hogares y sus participaciones financieras. Para aquellos que no podían permitirse una compra directa, la alternativa del arrendamiento ofrecía seguridad. Durante los 6 meses siguientes, todo el vecindario experimentó una transformación. La Asociación de Propietarios de Residencial Vistalago fue disuelta oficialmente. Las carreteras y los espacios comunes, que también pasaron a ser de mi propiedad, fueron transferidos a un simple fideicomiso de mantenimiento, financiado por modestas y transparentes contribuciones anuales de cada residente y supervisado por una junta elegida con autoridad severamente restringida, concentrada exclusivamente en el mantenimiento vital. Ya no había comités estéticos entrometidos ni pequeños déspotas. Mi pequeña cabaña junto al lago, la instigadora de toda esta narración, permaneció inalterada, precisamente como mi abuelo la había construido. La vista desde su porche había mejorado, no debido a ninguna alteración física, sino porque la atmósfera de animosidad del otro lado de la ensenada se había desvanecido, suplantada por una coexistencia tranquila y deferente. Los nuevos residentes eran, en su mayor parte, individuos respetables que, una vez liberados del dominio de Beatriz, simplemente deseaban vivir en paz. Algunos incluso saludaban con un gesto cuando me observaban en mi muelle. El acceso comunitario que Beatriz había buscado tan desesperadamente para su asociación nunca se construyó. En cambio, la orilla en su porción permaneció en su estado natural, y utilizaron el embarcadero público como todos los demás residentes. Reflexionando sobre ello, la cantidad de agitación fue extraordinaria, todo originado por la arrogante convicción de una mujer de que podía coaccionar a alguien para que demoliera su hogar para su comodidad personal. Mi abuelo, el escrupuloso topógrafo y discreto estratega, habría encontrado satisfactoria la ironía. Sus cuidadosos preparativos, sus viejos y polvorientos documentos, se habían extendido a través de las décadas para impartir una lección significativa sobre las repercusiones. No tenía intención inicial de poseer un vecindario entero ni de desmantelar una asociación de propietarios. Mi único objetivo era preservar mi cabaña, mi refugio.
Sin embargo, Beatriz Montero, con su altivez, forzó mis acciones y, al hacerlo, me entregó involuntariamente el control sobre todo su dominio. Subestimó al ingeniero modesto, al descendiente del hombre que entendía la tierra. Descubrió por amarga experiencia que uno siempre debe verificar la titularidad real del terreno bajo sus pies antes de lanzar exigencias. Y así, esa es la historia de cómo, involuntariamente, me convertí en el propietario de toda una urbanización simplemente para salvaguardar un pequeño fragmento del patrimonio lacustre. Asombroso, ¿verdad?